y como todavía había conflicto, entonces de que estaba más seguro en un cuartel que en la calle, ¿va? Entonces de que como el 87 vuelvo a ingresar a la policía de Hacienda. Allí es más complicado porque como ese no es un reclutamiento, sino que es como un empleo, entonces de que ya es más complicado porque como lo toma como un empleo, entonces de que hay que llenar partes y hay que... Sí. Entonces también entraba y llegaba de recluta a una escuela como alumno, 6 meses. Complicado también porque allí estudios, instrucción y deporte, todo. Entonces de que vuelve a llegar como recluta. Estudia y asciende a... Sí, allá no sirvió que fuera a cabo. No, y si vas a Allí. ir para el procesamiento, ya no lo hice. En la primera brigada. No entré como nada. El curso de subsargento no lo... Ya como el grado de estudio no le daba, porque nosotros tenemos un estudio de 6º grado, pero en aquellos tiempos en escuelita no es como ahora que todo el mundo está bien estudiado. Bachilleres. Entonces el de subsargento ya no lo alcancé a pasar. Fue cuando decidí ya no seguir en la primera brigada. Pero entonces, ¿y la ofensiva del 89, dónde estaba usted? La ofensiva del 89, en el 87 entramos a la policía de Hacienda, pasamos los 6 meses de alumno, ascendemos a policía y ya usa otro uniforme y también el trabajo es más complicado porque como es un empleo, no es un reclutamiento, entonces de que lo sale destacado ya cuando asciende a policía, ya sale destacado y a La Palma o Coro y ya cualquier enfrentamiento se le hace más complicado que cuando estaba en el cuartel, porque cuando estaba en el cuartel si lo agarraban vivo, solo era un prisionero. Y hasta lo podían dejar vivo. Si era un reclutilla así, normal lo dejaban vivo y si no también lo mataban, porque habían ciertas capturas que hacían en combate que los compañeros con estacas así en su cuerpo, en las manos, en los pies, en las partes íntimas de uno. Era bien complicado cuando uno miraba esas muertes así. Cuando llegamos a la policía de Hacienda,
y ascendimos a policía, vamos destacados a Chalá, a Las Palmas, a Jocoro, siempre balaceras por todos lados porque esas partes allí eran más complicados que por los lugares de Guazapa, porque más complicado por más montaña y donde estaba más lleno del enemigo. Entonces y ya un policía, si lo llegaban a agarrar, no lo dejaban vivo. Tenía que ser descuartizado. Entonces de que siempre tenía que andar más buzo que en el cuartel para que no le pasara nada. Yo cuando ascendimos, el que pasaba de un grado a otro, ya no era necesario andar haciendo turno con los soldados, pero habían soldados que dormían en su turno. Entonces que yo cuando ascendí, aunque ya había ascendido, yo siempre, si era posible, desvelarse toda la noche, porque había que cuidarse uno solo, porque habían soldados dormilones, ¿no? Había un jodido que le decíamos Panchimalco, parado, de repente caí y habían dormido. Parados, dormidos. Donde oía el zapotazo, pues, claro, la bulla del sopapo que se pegaba, ya se levantaba, los levantábamos, pero el jodido bien dormido. Cualquiera así que no se cuida en los tiempos complicados es hombre muerto. Entonces de que varias situaciones yo me desvelaba porque había que cuidarse uno solo. En este cerro de Guazapa había un enemigo peligrosísimo porque se convertía en animal, en tunco. Él nunca le pegaba, él quizás hasta todavía vive, porque en un puesto de allí, cuando llegaba de relevo a ese puesto, las cabezas de ajo, era por eso. Siempre el ajo era para llenar la trompetilla de ajo, para que el jodido no se le fuera a acercar mucho, porque si no lo decollaba. Otra ocasión, ¿no? Estamos los dos haciendo turno con el otro soldado, le digo yo, porque todas las noches en el barranquito así, nosotros estábamos en una elevación, esto allí en Guazapa, todas las noches se oía ruido. Se oía ruido. Mire que eran 3 sin zapatos,
con corvo, con doble filo. Eso, su trabajo era llegar hasta su puesto y degollarlo. Ese era el trabajo de ellos, llegar hasta su puesto y pegarle un solo filazo en la cabeza, ¿no? Y un rato de que ya iban y así arrastre, ¿va? En arrastre, ¿sí? Ya los teníamos cerquita y cuando ya se fue oyendo la bulla más cerquita porque como que se arrastraban, disparamos y a los disparos se oyó que salieron corriendo para abajo, ¿no? En la mañana ahí estaban dos quedaron muertos, pero eran 3, uno se fue. En la policía de Hacienda más complicado porque allí no se podía confiar más. Para la ofensiva Eso quisiera que me contara de la ofensiva. Para la ofensiva estamos destacados en la subestación CEL de Soyapango. Esa ofensiva, las colonias que lo rodeaban, la subestación, estaban llenas de enemigos, entonces de que